En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de marzo del 2023. Mis queridos hermanos, este año la fiesta de San José, coincidiendo con el domingo, se celebra al día siguiente, es decir, hoy. Y siendo dentro de unos días la fiesta de la Anunciación a María, deseo compartirles un pensamiento sobre San José y su papel en la encarnación del Hijo de Dios como vicario personal del Padre Divino. Mis queridos hermanos, las noticias sobre San José las sabemos por el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. Dice el Evangelio de San Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada su madre María con José, antes de que fueran a vivir juntos, se halló haber concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla, y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar de su sueño, José hizo como le había ordenado el ángel del Señor, recibiendo en su casa a su esposa, la cual, sin que él la conociera, dio a luz un hijo que él llamó Jesús. Notemos que la Virgen María era, dice, prometida esposa de José o desposada, y José es su esposo. Además, el ángel dijo a José: María, tu esposa. Estaban regularmente casados. Los hebreos celebraban el matrimonio en dos momentos sucesivos: el desposorio o esponsales, y al cabo de un año el matrimonio. Una diferencia entre estas dos cosas había, como se usaba en Israel en tiempo de Jesús. El desposorio no era un simple noviazgo, sino un verdadero vínculo por el que ya eran esposos y podían legítimamente tener un hijo, y en caso de ruptura el marido debía dar el libelo de repudio a la mujer, la cual, si era infiel, se la consideraba culpable de adulterio. Al cabo de un año más o menos se completaba con el matrimonio, en el que la esposa iba acompañada en fiesta por sus amigas a tomar posesión de la casa del esposo. Ambos momentos se han realizado de un modo especial en tantas almas santas que a lo largo de la historia han recibido la gracia mística del desposorio y luego del matrimonio místico con el Señor. En el caso de la unión de Cristo con la Iglesia, en su primera venida tuvo lugar el desposorio, pero la esposa aún no estaba preparada para poder pasar a vivir en la morada del esposo, es decir, en su adorable voluntad, y formar con él una sola cosa. Eso, que es las bodas del Cordero, se cumplirá en la segunda venida de Cristo como Rey, cuando la esposa vivirá plenamente la vida del esposo y tomará posesión de su reino. En el caso de José y María, la anunciación ocurrió después de su desposorio y antes del matrimonio, o sea, antes de que fueran a vivir juntos. En un cierto momento,
José se dio cuenta del embarazo de María, sin duda después de la visitación a Isabel, como refiere San Lucas. Cuando la Santísima Virgen recibió la anunciación, Isabel estaba ya en el 6º mes de su embarazo, y María apenas lo supo, se puso de camino, fue a visitarla. Pasaron otros 3 meses y nació el precursor, más otros 40 días para su presentación en el templo, más algún otro día, y para entonces María podía ya estar por lo menos en su 5º mes de gestación, cuando José habrá ido a buscarla para volver juntos a Nazaret, y fue entonces cuando él se dio cuenta. Se le habrá caído el mundo literalmente encima. Sabía perfectamente que él no era el padre de aquella criatura. Por otra parte, no podía imaginarse ni admitir que su esposa fuera culpable de adulterio. Por tanto, se vio en una situación absolutamente contradictoria, incomprensible. Por parte de ella ni una palabra, porque la verdadera explicación era enorme, que ella era la madre del Mesías, del Hijo de Dios. Y aunque José, hombre justo, le habría creído, ella no podía hablar, era un misterio divino. Debía esperar el momento en que Dios manifestase el prodigio. María esperaba con pleno abandono y perfecta paz, aun sufriendo tanto al saber que su esposo sufría tanto sin poder ella hacer nada. ¿Cuánto tiempo habrá durado esa agonía de José? Bien podemos suponer que sólo al 3er día haya llegado para él la luz, con las palabras del ángel del Señor. Y esa fue la anunciación a José, como hemos escuchado. Habría podido denunciarla como infiel y adúltera, o por lo menos darle el libelo de repudio. Sólo él sabía que no era el padre del niño, y tal vez mientras tanto alguien habría podido darle la enhorabuena por ser ya padre. O bien, como dice el Evangelio, despedirla en secreto, yéndose él, como si el culpable fuera él, lo cual de todas formas era una catástrofe para su esposa, además de serlo para él. Entonces fue cuando en el último momento, como suele ser, Dios intervino, y salir de la pesadilla fue para él como una resurrección. En el arte se le ha representado anciano, como para dar a entender que él no había engendrado a Jesús, casi para dar por segura la virginidad de María, pero así no se ha tenido en cuenta que Jesús debía aparecer como el hijo de José, el hijo del carpintero. Es fácil que en esos casi 3 días el pelo se le haya vuelto blanco por el gran dolor. Pero no podía tener tantos años más que María, por el motivo dicho, que sin dificultad fuera visto como el padre de Jesús. ¿Qué edad podría tener? No sabemos, pero si María en el momento de la anunciación tenía 15 años, José no podía aparecer casi como si fuera su padre. Sólo entre los musulmanes se da a veces esa situación inaceptable de hombres adultos que se casan con niñas sin su consentimiento. Alguna revelación privada lo describe con el doble de edad de María, de unos 30 años, todo lo más. Pero, ¿cómo es que se casaron? Se ve claro con el Evangelio de San Lucas, que narra la anunciación. María respondió al ángel: «No conozco varón». El ángel habría podido decirle: «¿Cómo dices, María? ¿Es que no estás casada? ¿No tienes a tu José?». En vez de eso le dijo: «Será obra del Espíritu Santo». «Ah, está bien».
María pregunta el cómo ante esa situación contradictoria. Dios le había inspirado en el corazón desde el principio el vivo deseo y la firme decisión de consagrarle a él su vida, por tanto su virginidad, y ahora le pide la maternidad. Pero es Dios el que une ambas cosas en el caso único de María, porque su maternidad es divina. La pregunta que surge es, pero si quería vivir una vida en virginidad consagrada, ¿por qué se casó? Evidentemente porque así se manifestó la voluntad de Dios mediante la autoridad de los superiores del templo, lo cual es señal de que ella ya no tenía a sus padres, y siendo heredera única de una familia descendiente de David, debían darle una familia. Pero, ¿con quién? Tampoco ella lo eligió. El esposo fue providencialmente elegido por los mismos superiores entre los diferentes posibles candidatos, hombres libres de la misma descendencia davídica. Y la segunda pregunta es, ¿habría aceptado José un matrimonio cuando, por fuerza, vino a saber, y de quién sino de María, que ella era virgen consagrada a Dios para siempre, si no hubiera tenido él el mismo propósito, es decir, si también él no se hubiera consagrado célibe para siempre a Dios desde antes, desde niño? Ya que si uno de los dos no hubiera tenido el mismo deseo, la misma intención, no se habrían casado. De lo contrario, el matrimonio habría sido un engaño o una cosa forzada. Así que José, como María, había consagrado su virginidad a Dios para toda la vida. Así es como Dios ha querido hacer de él como el ángel custodio de sus dos tesoros en la tierra, Jesús y María, haciéndole el vicario de la persona del Padre Divino. Mis queridos hermanos, proseguiremos con la meditación sobre la anunciación a María en estos próximos días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.